Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Hoy Argentina es otro país. Desde que se publicó el decreto que firmó el gobierno, que cambia más de 300 leyes, este país ya no parece tener tres poderes, tiene uno solo. Desde hoy Argentina es, en principio, gobernada por la presidencia. Al divino botón votamos diputados, al divino botón votamos senadores y al divino botón tenemos jueces. Insisto, por lo menos por ahora. Vamos a ver qué pasa. Ayer hubo cacerolazos en muchos barrios porteños, después se juntó muchísima gente en los alrededores del Congreso. Igual como el decreto no dice que empieza a regir hoy, lo que dicen la mayoría de los decretos, entonces se espera el tiempo reglamentario, digamos, que será para la última semana, los últimos días de diciembre. Vamos a los anuncios que hizo Javier Milei, que avisó ayer que decide las cosas a sola firma, aunque hayan sido debates de meses en el Congreso. Él los borró de un plumazo con un decreto que anunció en cadena nacional. Para que quede claro, un presidente gobierna, los que legislan son los legisladores, los que debaten las leyes, los diputados y los senadores. Los decretos son herramientas que el presidente puede usar, que se supone que suceden cuando hay necesidad y urgencia, por eso se llaman decretos de necesidad y urgencia, el DNU, como por ejemplo puede ocurrir en pandemia. Es cierto que todos los presidentes han firmado decretos que no eran urgentes, pero ninguno lo había hecho hasta ahora, anulando o modificando 300 leyes o regulaciones. Ayer el presidente hizo modificaciones, decía, a sola firma en materia de regulación laboral, de mercado, borrando derechos a los trabajadores, a los inquilinos, a los consumidores, y siguen las firmas. Vamos a ir repasando en estos días qué significa cada cosa, porque es una enorme bolsa que nos modifica la vida, pero les digo que ya se publicó este decreto y les anticipo algunas cosas de las que hace. Deroga la ley de alquileres. Deroga la ley de abastecimiento. Deroga la ley de compra nacional, es decir, la que defiende la industria nacional. Deroga la doble indemnización de aquellas empleadas de casas particulares que son despedidas sin estar registradas. Estoy segura de que a muchas de nuestras oyentes esto les interesa un montón. Si ustedes no están registradas, hasta ahora, cuando eran despedidas o cuando se terminaba su trabajo, tenían una doble indemnización, o por lo menos tenían derecho a eso. Eso se terminó. La ley de góndolas que protege a las pequeñas empresas, derogada. La ley de promoción industrial. Decide también este decreto que el Estado no puede limitar los aumentos de las prepagas. La prepaga te va a aumentar como quiera. Habilita las sociedades anónimas deportivas, es decir, habilita que los clubes de fútbol se puedan privatizar. Esta discusión que se viene dando desde hace rato, que se había dado en la gestión de Mauricio Macri y que tanto dio Riquelme durante la campaña en Boca. Transforma las empresas del Estado para venderlas e incluso las transforma de manera tal que no tenga que pasar esa venta por el Congreso. Hace entrar al mercado la empresa de Elon Musk, Starlink. No sé, capaz que es un decreto para hacer negocios, que no tenía de todas formas dificultades para entrar, estaba en eso, pero nombra la empresa de Elon Musk, o sea, de uno de los tipos más millonarios del mundo. Cambia la regulación del mercado laboral, deroga la ley que prohibía que los extranjeros adquieran más de 1.000 hectáreas por persona. Prácticamente se elimina el derecho a huelga de docentes y choferes de transporte público, porque estamos hablando de que dice que en determinados servicios esenciales se pueden hacer huelgas, pero se tiene que mantener, se tiene que asegurar el 70% del servicio. Además de que no se sabe cómo lo tienen que asegurar, y hay otros servicios que son prácticamente todo el resto, que tienen que asegurar el 50% del servicio, sin contar que entonces los empleadores, para quienes hagan huelga, van a tener derecho a despedir con causa porque alguien hace una medida de fuerza. Difícil resumir todo, insisto, son más de 300 artículos. Es un enorme decreto que en rigor no fue creado dentro del gobierno, sino dentro de los principales estudios de abogados del país, que por supuesto no lo hicieron gratis, sino en defensa de los negocios de los grandes poderes económicos de este país. No es una opinión, es información. Lo digo de otro modo para que no queden dudas. Las principales empresas del país armaron una Argentina a su medida, se la hicieron firmar y leer en cadena nacional al presidente, y esto lo pasó anoche. Hay que ir analizando punto por punto. Son más de 80 páginas de un decreto que modifica cientos de leyes sin pasar por el Congreso, donde están las fuerzas que votamos todos ahí adentro del Congreso. Solamente
Escuchemos un poquito de las palabras de Milei, que ayer en esta cadena hablaba de los políticos y parece que él se dedica a otra cosa. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. Dice que el problema de los últimos años son los políticos. Les quiero nombrar a algunas de las personas que estaban alrededor del presidente en la cadena nacional. Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, que no empezaron en política hoy. Flor, discúlpame, quiero detenerme en algo que acabas de enunciar, que es, a ver si entendí bien. Vos dijiste que las empresas más importantes de la Argentina fueron, entre comillas, casi la que redactaron ciertos puntos muy importantes de este decreto. Es un decreto hecho completamente a medida de los grandes poderes económicos del país. No hay ningún artículo, ninguno, que venga a defender o proteger ni a los trabajadores ni a los consumidores, y todos aquellos que existían en la regulación, son los que Milei viene a quitar. Por supuesto, ideológicamente le está completamente de acuerdo con esto, pero quiero decir que la redacción estuvo ni siquiera dentro del gobierno, sino adentro de los estudios de abogados más importantes del país. Y esto me lleva a preguntarte y a preguntarle a la gente qué es lo que entendemos por casta. Si en lo que te estoy escuchando vulnera todos los derechos de los trabajadores, vulnera todos los derechos de soberanía nacional, que afectan a la gente más humilde, como por ejemplo a las empleadas de casas particulares. Y a la clase media, ¿no? Le van a aumentar la prepaga una fortuna. Había un contrato electoral que era el ajuste lo va a pagar la casta. Uh-huh. ¿Qué medida hay contra la casta? Cero. Te lo voy a preguntar de vuelta porque me parece que no me entendiste. Milei asumió diciendo que el brutal ajuste que íbamos a padecer lo iba a pagar los poderosos, la casta. Dentro de esos 300 y pico de artículos que modifica este decreto de necesidad de urgencia, ¿cuál va directamente al poder económico y a la casta de la Argentina? Anota la respuesta. Ninguno. Ninguno. Me gustaría muchísimo saber qué les está pasando ahora a los votantes de Milei, aquellos que lo votaron más allá ideológicamente, completamente esperanzados, aquellos que vieron en Milei una alternativa. Escuchemos cómo se burlaba de los cacerolazos de anoche Sturzenegger hoy en Radio Mitre. Ahora, Federico, ¿cómo sintieron ustedes en el gobierno el cacerolazo de anoche? Apenas... No, yo estaba impactado lo rápido que lo leyeron al DNU. Sí, yo también. A mí me costó mucho. Que salió a las 12 de la noche, lo boletín oficial. No, era muy impresionante, sí. Muy gracioso. El otro día les decía que Sturzenegger no tiene cargo formal en el gobierno, estaba ahí, pero es uno de los responsables del megacanje de 2001, que terminó justamente con el estado de sitio del 20 de diciembre de 2001 y asesinados en las calles, además de que fue titular del Banco Central en la presidencia de Macri. ¿Tiene que pasar todo esto, este DNU, tiene que pasar por el Congreso? Sí, pero con que una de las dos cámaras no lo rechacen, porque lo único que pueden hacer las cámaras ante un decreto es rechazar o no. Con que una de las dos cámaras no lo rechacen, ya está, se queda. Y nunca se rechazó en la historia ningún decreto. Puede ser la primera vez, porque es la primera vez de muchas cosas, pero nunca en la historia pasó, sin contar que esto lleva tiempo, que hay que armar la comisión bicameral que trata los decretos, que hay que buscar las autoridades, que luego se tiene que tratar, que luego tiene que ir a las cámaras, después se verá. No recuerdo un gesto institucional más autoritario que este en democracia. Ustedes discúlpenme que opine, pero realmente esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque hay que pensar en la historia de la democracia de este país, que este año cumple 40 años y no hubo un gesto institucional, es decir, desde las autoridades de las instituciones, más autoritario que este. Desde anoche cambió en serio el país para los argentinos. No hay, insistimos con esto, una sola medida que venga a proteger a los trabajadores ni a los bienes del Estado, que también somos todos nosotros, porque en esto de habilitar que se pueda vender cualquier bien del Estado es algo que se vende y también es nuestro, y que cuando pasan esas cosas por el Congreso es porque lo votan
todos aquellos representantes que votamos todos, las mayorías y las minorías. Ahí está en el Congreso la posibilidad de legislar. Por eso es que el Congreso legisla, para que estén en esas ideas las de todo el pueblo. Por si no queda claro, un presidente tiene el poder de gobernar, no tiene la suma de todo el poder público. No es que lo votaron para que decida él solo qué hacer con este país, que evidentemente es lo que él quiere manifestar. Es el titular de uno de los 3 poderes del Estado. Esto es un avasallamiento de la división de poderes. Hoy ya empezó a haber lluvia de amparos judiciales y de declaraciones de legisladores. Vamos a ver si los otros 2 poderes, el judicial y el legislativo, hacen valer su poder, que es, en definitiva, nuestro poder.